también le agregamos al repertorio de este evento que decidimos llamar 17, que normalmente canta al heroísmo paraguayo, una canción que refiere al idioma orani. Y yo siempre le cuento a los más jovencitos, yo a pesar de mi juventud puedo percibir que en alguna forma que yo no salga. Me ilusiona. Los chicos jóvenes viven en un país bilingüe. Nosotros vivimos en un país bilingüe. ¿Y cuál es la diferencia entre ustedes y nosotros si estamos en el mismo lugar? Que ustedes reciben un país bilingüe. Y nosotros estuvimos en la gran lucha por sobrevivir y sostenerse de lograr. Entre otras cosas, al terminar la guerra, la antigua alianza guaraní fue enviado inmediatamente a la penitencia. No murió, estaba en la penitencia. Pero estaba allí. En la guerra del Chaco recibe un signo diferente porque se convierte en el idioma de nuestras tropas y podemos decir la lengua europea. Entonces doy un ejemplo, en caso de que nosotros atraparan a un soldado enemigo, radio en la espada, podríamos tomar el aparato, fingir el acento, etcétera, pasar coordenadas raras, extrañas, tramposas, en fin. Si ellos hacían lo mismo, los soldados no les servían porque no podían imitar ningún acento, no tenían idioma. Entonces, sí tenían valor. Al terminar la guerra, vuelve a mirar hacia un gozo muy profundo que llega a un límite extraordinario en la década del 70, cuando las madres decían, por ejemplo, en las casas, cuidadito que te escuche hablar a la niña que te quedan tan pobre. Amigo, vas a sacar a decir una oreja no va a hablar. Comentario por allá, maestras castigaban a los chicos por hablar el idioma. Comentario por allá, que subían el colectivo de Pecopio, todo el mundo se da la vuelta para ver quién era el Abraham. Y los eruditos, los entendidos, entre comillas, los grandes pensadores decían guaraní, porque es el idioma castellano. Hoy nos damos cuenta que realmente vos no hablabas bien castellano y guaraní, si tenés ni gallo indígena y forma no. Porque raramente que hablar de mano de expresar castellano, que hablar de mano de expresar castellano, ninguno de nosotros es guaraní que no va a expresar castellano. El guaraní resistió, como auténticamente mucho resistió. Y en la década del 70, finales de esta década, tan dura para el idioma, unos chicos muy valientes, porque recuerden que estaban en dictadura y pensar era prohibido, presentaron una canción cuyo nombre dice todo. Es uno de esos eventos fabulosos de la época que eran conocidos como los festivales universitarios de la canción. La canción también, al igual que Galopea, es un gran juego. Y el nombre de él es Argentina. Goodbye.